Hoy estamos aquí, Rocío y yo, somos siervos de la iglesia del Taller del Maestro. Estamos aquí para traer una palabra que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, para nutrirnos, para enseñarnos algo importante en nuestras vidas, cosas que tenemos que cuidar, aspectos que tenemos que trabajar en nuestro día a día como cristianos, como siervos de Dios. Amén. Y como siempre lo decimos, como mi pastor lo dice cada día que predica, amén, nosotros no venimos a enseñarles, nosotros venimos a aprender juntos con ustedes, venimos a que la palabra de Dios nos enseñe. Hoy está aquí conmigo Rocío, ella es ministra de aquí del Taller del Maestro, y bueno, pues por algunos videos nos han visto y nos han sintonizado, y te invitamos a que en este día, a esta hora, nos puedas sintonizar en esta palabra, en esta alabanza. Vamos a en un momento tocar una alabanza para empezar con este programa, para empezar con esta transmisión, llevando así la palabra hasta tus hogares, llevando así la palabra a aquellas personas que tú gustes compartir. Si gustes compartir este mensaje, compártelo a un compañero, a un amigo, a un familiar, amén, que puede ser la palabra que esté esperando esa persona, o tú mismo puedes estar esperando esta palabra, amén. Entonces, si sabes esta alabanza y en tu casa, puedes acompañarnos, puedes cantarla, amén, y si no, solamente puedes gozarte con nosotros, amén. Te invitamos a esta transmisión, que nos sintonices. Aquí estamos en la página del Taller del Maestro, o el perfil de nuestro pastor Alberto Sabaniego, amén, pastor de esta casa, y vamos a empezar con una alabanza muy conocida, amén, declarando que su mano nos sostiene y que su espíritu nos alienta a seguir adelante, a seguir peleando y dando la buena batalla. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, pues solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, pues solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, y siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén, gloria a Dios, amén. Tenemos la canción en la que nos dice que el Señor es el que nos alienta, que su espíritu es el que nos llena de ese aliento, el que nos llena de ese gozo, el que nos llena de ese poder para seguir adelante, amén, para seguirnos esforzando, para seguir haciendo su obra, para seguir haciendo su voluntad, amén. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo ser aquellos reparadores de portillos, de cómo dejarnos reparar, de cómo todos y cada uno de nosotros necesitamos esa restauración tan necesaria en nuestras vidas,
de cómo cada uno de nosotros pasamos por un proceso de restauración. Amén. No llegamos a una casa ya restaurados, sino que tuvimos que haber sido restaurados con el paso de los tiempos. Y que tal vez Brian y yo estemos aquí, no quiere decir que ya estamos completamente reparados. Amén. También puede que todavía haya ahí algún área débil, que pueda ir todavía algo que sanar, algo que restaurar, pero por eso debe de venir cada día a nosotros ese pacto con nuestro Señor Jesucristo, ese compromiso por nuestro Señor, ese compromiso para recibir la palabra de Él. Amén. Entonces, yo quiero comenzar esta palabra, amén, con algo que es necesario que sepamos, que es que para poder ser un reparador de portillos, para yo poder ir a restaurar a otros, para yo poder ir algún día ir a reparar a otros que necesitan ser reparados, primero tengo que ser reparado yo. Amén. Primero tengo que ser restaurado yo. Primero el Señor tiene que trabajar en mi vida, el Señor tiene que trabajar en mi corazón, porque si yo no soy restaurado, yo no voy a poder restaurar a nadie más. Si yo no soy enseñado, yo no voy a poder ir a enseñar a nadie más. Amén. Cada uno de nosotros sabemos por los complejos, por las situaciones por las cuales pasamos, por las situaciones que podamos traer muy dentro de nuestro corazón. Amén. Cada uno de nosotros venimos con necesidades diferentes y con situaciones diferentes. Amén. Pero tal vez en el camino nos vamos a encontrar a personas que pasaron por las mismas situaciones que nosotros, que pasaron por o que están pasando por las mismas circunstancias por las cuales tú y yo ya pasamos, por las cuales tú y yo ya fuimos procesados y ya hubo una restauración de parte de nuestro Dios a nuestra vida y a nuestro corazón. Amén. Y ahí es cuando empieza nuestro trabajo para ser reparadores, para ser restauradores, para ser aquellos que tienen que dar ese consejo que va a ser de ayuda a esa persona, que va a ser de bendición a esa persona que necesita que la guíen. Amén. Que necesita recibir esa palabra de bendición, recibir esa palabra de aliento para no quedarse estancado. Amén. A veces es muy común que en medio de las situaciones, cuando no hay alguien que nos aconseje, cuando no hay alguien que venga y nos dé una palabra conforme al corazón de Dios, que venga y nos dé un mensaje que estamos esperando y que estamos necesitando con todo nuestro corazón, decidimos ya no seguir adelante. Amén. Y puede pasar una cosa, que nos estanquemos y ya no sigamos creciendo, que ya no nos sigamos esforzando en el Señor, que ya nos estemos conformando con la enseñanza que tal vez pudimos haber recibido, sabiendo que Él tiene mucho más que darnos, que Él tiene mucho más para nosotros. Amén. O la otra situación que puede pasar es que volvamos atrás. Amén. Que volvamos atrás, que decidamos ya no seguir adelante, que decidamos volver a aquel lugar de donde nuestro Señor ya nos sacó, que volvamos al estiércol de donde el Señor ya nos sacó y cerró las puertas de aquel lugar, pero decidimos volver a abrirlas. Amén. Entonces, por eso tenemos que estar preparados todos los días en la palabra del Señor, ya sea como líderes, como pastores, amén, como ministros, como aquellos diáconos en una iglesia, amén, porque va a venir esa necesidad de la gente de pedir un consejo, de pedir algo que los ayude o que los motive, amén, a seguirse esforzando en el Señor. Y ahí es cuando entra nuestro trabajo como reparadores o como restauradores de portillos, amén. ¿Y qué es un portillo? Amén. O un portillo abierto, amén. Un portillo abierto en aquellos tiempos de reinos, amén. En aquellos tiempos de donde estaban los reyes, los dirigentes puestos por Dios, amén. En los reinos había muros
y un portillo era una abertura o una fisura o un área débil de los muros. Amén. Los enemigos cuando venían a atacar las ciudades, cuando venían a sitiar las ciudades, tenían que revisar cada parte del muro para encontrar el área débil por la cual se iban a infiltrar adentro de la ciudad, por la cual iban a llegar al reino. ¿Y cuál es siempre la estrategia del enemigo o el anhelo del enemigo? Derribar la cabeza. Amén. Derribar la cabeza. En aquellos tiempos, claro que asesinaban a todo aquel que se interponía. Amén. Pero el propósito era derribar la cabeza para poder reinar sobre aquella ciudad, para poder reinar sobre aquel pueblo. Amén. Para poder quedarse con el reino, con el trono. Y es muy similar en nuestras vidas. Amén. Porque en nosotros un portillo abierto es un área débil que no hemos querido entregar a nuestro Señor. Es un área débil donde no hemos dejado que la palabra de Dios entre, que el poder de Dios entre, que el amor de Dios entre y restaure. Amén. Venga y cierre esa fisurita, esa herida para restaurar. Amén. Para sanar, para que Él deposite ese ungüento y nuestra herida sea sanada. Amén. O el área débil que pueda haber en nosotros. Amén. Por eso es muy importante que nos escudriñemos. Amén. Que nos escudriñemos día con día, que nos pongamos a cuentas día con día. Amén. Que estemos a cuentas día con día con el Señor, que podamos orar, que Él nos pueda ministrar. Amén, que podamos estar recibiendo la palabra de parte de Dios. Amén, que la palabra en estos tiempos está fluyendo por medio de estos medios que tenemos, que el Señor ha dispuesto para que usemos, para que su palabra pueda ser difundida en estos tiempos que tenemos que estar resguardados, que tenemos que estar en casa. Pero el Señor pone los medios para que no nos quedemos sin ese alimento y no se empiecen a abrir esas fisuras o no empiecen a salir esas áreas débiles. Amén. No sé si Brian quiere agregar algún comentario acerca de esto que estamos comentando, si quiere dar su opinión. Amén. Pues como bien lo dice nuestra hermana Rocío, amén, claramente un portillo es una puerta, es algo donde Satanás va a aprovechar para meterse, va a aprovechar para infiltrarse, amén. Y algo que tenemos que cuidar nosotros es la oración, porque como lo decía Rocío, amén, lo que nos va a cubrir de todos esos ataques de Satanás va a ser la oración y la palabra, amén. El recibir el consejo, el recibir la palabra, el recibir ese consejo de un padre ministerial, de un pastor, de una pastora, de un líder, amén, es muy importante para que esas portillos puedan ser cerrados. Amén. Pues así es. Si en nosotros tiene que haber esa voluntad para que esas áreas débiles que hay en nosotros sean sanadas y sean restauradas por medio de la palabra que Dios pone en sus siervos, por medio de la palabra que Dios deposita en aquellas vasijas de uso honroso que Él ha escogido para hacer fluir su palabra, para hacer fluir su mensaje. Amén. Y algo muy importante también es que yo no voy a poder restaurar a alguien que no quiere ser restaurado. Amén. Porque ni siquiera nuestro Señor Jesucristo forza nuestra voluntad. Amén. Él nos deja ese libre albedrío para que nosotros podamos decidir cuando a nosotros nos plazca, como a nosotros nos plazca. Amén. Pero también Él nos aconseja que nos acerquemos a Él. También Él nos aconseja que escojamos su verdad. También Él nos aconseja que nos pongamos a cuentas con Él, que podamos estar en esa comunión con Él. Amén. Pero además nos deja que decidamos por nosotros mismos. Amén. Entonces tú y yo no vamos a forzar a nadie para que sea restaurado de algo que no quiere ser restaurado. Amén.
Lo que tenemos que estar haciendo es orando por esa persona, clamando al Señor por esa persona. Es muy importante la oración, como lo decía Brian, es muy importante la intercesión, es muy importante estar poniendo en nuestras oraciones a aquellas personas que conocemos que necesitan ser restauradas, que necesitan ser sanadas de su corazón, que sabemos que tienen áreas débiles, pero que aún no está en su corazón el ser restauradas por parte de Dios, amén, sin que nosotros haya esa fuerza, amén, forzar a esas personas a que entreguen algo que todavía no quieren entregar, amén, pero ya va a venir un tiempo en que esas personas se van a acercar, se van a humillar delante de Dios, en que esas personas, a causa de las oraciones que has hecho o que hemos hecho por ellos, amén, van a venir y se van a humillar delante de la presencia de Dios, y ahí empieza su proceso de restauración, ahí empieza su proceso de sanidad en el Señor, amén, ahí empiezan los procesos arduos y difíciles en Dios, amén, pero que Él siempre nos va a tener de su mano, amén. Pero si no decidimos que nuestros portillos o que nuestras áreas débiles sean reparadas, literalmente le estamos haciendo el trabajo fácil al enemigo, amén. Le estamos dando el libre acceso, le estamos dando la libre entrada para que venga y destruya todo lo que encuentre a su paso, para que venga y destruya tu ministerio, para que venga y destruya a tu familia, para que venga y destruya tu matrimonio, para que venga y destruya lo más importante, que es nuestra relación con Dios, amén. Le estamos diciendo, te doy el libre acceso para que vengas y quites del trono al Rey de Reyes y Señor de Señores y te entrones tú, amén, solo por ser a veces obstinados, por ser a veces aquellos que no dejan o que endurecen su corazón a la palabra del Señor, amén, que no dejan entrar la palabra de Dios a sus vidas, a sus corazones. Entonces, si nosotros no nos dejamos restaurar, si nosotros no dejamos que el Señor entre, amén, si no dejamos que la palabra que los siervos de Dios están declarando para nuestras vidas, si no la creemos, si no la tomamos, pues vamos a vivir en una condición de caídos, amén, vamos a vivir en aquella condición en la cual el enemigo nos quiere tener como derrotados, como derribados, amén, como aquellos que no tienen protección, como aquellos que no tienen una cobertura que el Señor está dispuesto a darnos, amén, el Señor está dispuesto a darnos, amén. Entonces, la reparación siempre va a venir por medio de la palabra de Dios, a través de esas estrategias poderosas que Él nos da, amén. La reparación siempre va a venir por medio de la oración, de la palabra de Dios y de la disposición que nosotros pongamos para ser restaurados y que también nosotros pongamos para restaurar a otros, amén. No se trata nada más de que una parte se disponga, también nosotros tenemos que estar dispuestos a estar dando la pelea juntamente con aquellos que necesitan que nosotros les estemos apoyando en esa pelea, en esa batalla que ellos están librando, amén. El Señor va delante de nosotros, amén, por regla, por ley, Él siempre va delante de nosotros en cada pelea, en cada batalla que enfrentamos. Pero es muy importante cuando como líderes, como pastores, apoyamos a los hijos ministeriales en medio de sus situaciones arduas, de sus situaciones difíciles. Y eso les va a ayudar a ser restaurados más pronto, a salir de la situación más pronto, porque hay una unidad, hay un mismo sentir de estar en la presencia de Dios, de estar dando la pelea, de estar esforzándose, amén, por una misma causa que es la reparación, amén, que es la restauración de aquella familia, de aquel siervo que tal vez viene con muchas situaciones, pero en nosotros nunca debe de estar el juzgarlo, sino siempre el apoyarlo, siempre tener esas palabras de aliento, siempre tener esas palabras de bendición, amén. Y ahí donde estamos, te voy a pedir que me acompañes a Amós 9:11, amén.
Amós 9:11, donde dice restauración futura de Israel. Y en el verso 11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que el Señor está dispuesto a restaurarnos, que el Señor está dispuesto a levantarnos de las ruinas en las cuales el mundo o de las cuales nuestras condiciones en las cuales nos podamos encontrar nos tienen. Amén. Él no nos va a dejar ahí desamparados como muchos tal vez te puedan dejar, como el ser humano tal vez te pueda dejar desamparado, desolado, abandonado. Él nunca nos va a abandonar. Va a llegar un tiempo en el cual Él venga y nos levante, en el cual Él envíe a sus ungidos a darte una palabra de bendición. Amén. Nosotros como ya conocedores tenemos que ser esos a los cuales el Señor envíe. Amén. Envíe a levantar a aquellos que se encuentran en ruinas, a levantar a aquellos que se encuentran caídos, a levantar a aquellos que se encuentran abatidos en medio de tinieblas, en medio de situaciones muy tremendas. Amén. Por eso Él dice, yo levantaré, amén, y dice, y cerraré sus portillos, y vuelve a decir, y levantaré sus ruinas. Amén. De donde el mundo siempre ve ruinas, de donde el mundo siempre ya no ve nada, amén. De ahí Dios saca a los más grandes ministros, de ahí Dios saca a los siervos más fieles, de ahí Dios saca a aquellos que saben que no lo van a defraudar, que van a dar la pelea, que van a pelear por su ministerio y que van a defender su ministerio hasta con su misma vida, amén. Que van a dar todo por aquel que los levantó, amén, que los levantó. Así tenemos que reaccionar, porque a todos nos ha levantado el Señor de las ruinas, amén. A todos nos ha levantado el Señor de aquella situación de caídos en la cual nos encontrábamos, amén. Todos venimos de situaciones adversas, de situaciones tremendas, tal vez las situaciones de algunos mayores que las de otros, amén, pero todos habíamos venido con complejos y con situaciones muy tremendas, amén. Entonces sigue diciendo, y lo edificaré como en el tiempo pasado, amén. El Señor quiere que formemos parte de aquella edificación que es su cuerpo, que es su iglesia, la cual Él está levantando, amén. Quiere que formemos parte, amén. Quiere que nosotros vayamos y les digamos a aquellos que no han recibido una palabra de bendición, el Señor va a levantar algo grande en ti, el Señor va a levantar un ministerio poderoso en ti, el Señor va a edificar en ti grandes cosas, el Señor tiene un propósito poderoso en ti, el Señor va a edificar a tu familia y lo que le sigue, aquellas palabras que necesitan los siervos, que necesitan los que no le conocen o los que ya le conocen pero se están dando por vencidos o se están quedando a la mitad del camino, amén. Y aquellos que estamos a la cabeza, amén, como líderes o como pastores, tenemos que estar al pendiente de aquellos que vemos que no están avanzando para poder acercarnos y conocer la situación, amén, y dar una solución a esa situación a través de la palabra de Dios, a través del poder de Dios, a través de la fuerza de Dios, amén. Y es hermosa esta palabra, amén, porque después de que vemos todo en ruinas, después de que vemos que tal vez ya no hay una salida, de que ya no hay una oportunidad para nosotros, y viene el Señor y nos levanta y empieza a edificarnos, empieza a darnos forma, empieza a moldearnos y a darnos esa imagen, amén, volviéndonos al diseño inicial, que es a su imagen y a su semejanza, y viene aquella retribución hermosa y poderosa, amén. Viene aquel tiempo, viene el tiempo en el cual
vemos las cosas totalmente diferentes y vamos a seguir pasando por situaciones muy tremendas, amén. Pero entonces ya sabemos que hay alguien que en medio de las situaciones adversas, aunque nos sintamos derrotados, va a venir a extender su mano, amén, y nos va a decir: no te preocupes, yo siempre te voy a levantar, amén. Entonces siempre va a venir una retribución de parte de Dios, siempre va a venir su mano poderosa a extendérnosla y a decirnos que nos levantemos y que nos sigamos esforzando, que sigamos dando el 100 por 1 de nuestro esfuerzo, amén, que nuestra fe siga aumentando, que sigamos hacia adelante, amén. Entonces, cuando nos hemos dispuesto, cuando nos hemos humillado, cuando hemos dejado que el Señor venga y haga su obra y su voluntad en nosotras, no sabemos la forma en la cual Él nos va a levantar, amén, la forma en la cual Él nos va a poner en lo alto, en lo cual Él nos va a exaltar, sin buscar la exaltación, sino siempre buscando exaltar y bendecir su santo nombre, amén, siempre buscando exaltar y bendecir su nombre. Cuando nos hayamos dispuesto, cuando hayamos dejado que su palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, cuando dejamos que Él venga y se entrone en nosotros, entonces vamos a estar ya en esa preparación, amén, ya vamos a estar preparados para que el Señor pueda decir: ahora sí, ya te has dejado restaurar. No estás terminado, porque ninguno de nosotros estamos terminados. Yo no estoy terminada, mi hermano Brian no está terminado, amén, no estamos terminados. Aún el Señor tiene mucho que hacer en nosotros, tiene mucho que formar, tiene mucho que pulir, pero viene esa comisión de parte de Dios a decirnos: con eso que ya ha sido restaurado, tú vas a ir a restaurar a otros, tú vas a ir a hacer que otros también se levanten a exaltar mi santo nombre, vas a hacer que otros también se levanten y se den cuenta de la fuerza y del poder de nuestro Señor, amén. Cuando hayamos dejado que Él nos restaure, que Él nos sane, que Él haga su obra en nosotros, entonces vamos a poder ir como restauradores a extenderles la mano a aquellos que están esperando a que tú vayas, amén, porque hay muchas personas que están esperando a que cada uno de nosotros vayamos y le demos ese plan de salvación, le demos esa palabra de bendición, le demos aquel aliento que está esperando, aquel aliento que viene de parte de nuestro Señor a través de su Espíritu Santo, amén, para que se levante de esas ruinas, amén, para que ya no sea más un saco de huesos secos, amén, sino que se levante como un guerrero poderoso, como un siervo poderoso, como un ministro poderoso, amén. Entonces nos tenemos que dejar restaurar primeramente nosotros para después poder ir a restaurar a otros, y así siga creciendo la red del Señor, amén, así siga aumentando la red de nuestro Señor para cada día ir alcanzando a todos aquellos que necesitan una restauración, amén. Amén. Bueno, aprovechamos también este momento para enviarles saludos a nuestros hermanos que están viendo esta transmisión. Mandamos saludos a nuestra hermana Marlene López, a nuestra hermana Yuridia Ordaz, a nuestro hermano Rafa de Jaro, nuestro hermano Javo Rodríguez, amén, a nuestro amado pastor, el pastor Alfonso Mancha, escribe aquí: saludos, bendiciones, amén. Bendiciones también a Rafa de Jaro, que escribe: bendiciones, amén. Gloria a Dios por sus vidas y gloria a Dios porque están acompañándonos en esta transmisión, amén. Y qué bueno que se pueden dar el tiempo, ¿no?, de escuchar una palabra que no va a señalar, que no va a juzgar, sino que es una palabra, la palabra de Dios, que nos va a edificar, que nos va a restaurar, amén. Entonces enviamos estas bendiciones a todos estos amados hermanos que nos visitan, y si se me pasa alguno, Dios los bendiga, gloria a Dios por sus vidas y que podamos seguir adelante, amén.
retomando lo que Rocío estaba hablando, lo que Rocío nos estaba enseñando, de ser reparadores de portillos, amén. Hay una historia muy hermosa que bueno, tal vez es muy coloquial, que tal vez todos conocemos, en Segunda de Reyes capítulo 12, amén. Y le voy a dar lectura, y no lo busques, te voy a dar lectura, te pido que prestes atención del versículo 1 al versículo 12 de Segunda de Reyes capítulo 12. Dice: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Jodiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Amén. Entonces vemos que Joás hizo lo recto delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero había algo en aquel pueblo, había algo en aquella Jerusalén, que aún existían lugares altos. Amén. Y bien dice que Joás delegó a los sacerdotes para que tomaran las ofrendas, para que tomaran aquellos recursos, para que repararan los portillos que se encontraban en el templo de Dios. ¿Sabes qué es lo que nos quiere enseñar aquí el día de hoy? Que, como bien sabemos, nosotros somos el templo ahora de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. En nosotros habita la presencia de Dios, en nosotros habita la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Amén. Y puede ser que en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro templo existan portillos causados, ¿por qué? Porque no hemos vencido o no hemos derribado los lugares altos. Tal vez estamos haciendo muchas cosas bien, pero hay, como decía Rocío, hay detalles, hay actitudes, hay motivaciones que no estamos venciendo. Amén. Joás estaba haciendo lo recto delante del Señor, estaba gobernando, estaba siendo un rey de lo más alto, de lo más bueno ante los ojos de Dios. Pero había ese pueblo, aún era un pueblo idólatra, aún tenían lugares altos, aún había portillos, aún había por donde Satanás podía entrar. Amén. Entonces nosotros como templos de Dios, nosotros como hijos de Dios, ¿qué lugares altos aún hay en nuestro corazón? Puede que prefiramos ahora en este tiempo de contingencia estar perdidamente viendo películas, perdidamente viendo series, perdidamente confiando en una persona, en una cosa, en el trabajo, no lo sé, poniendo a algo o a alguien antes que a nuestro Dios. Todo eso es un lugar alto, todo eso es idolatría. La idolatría no precisamente es que nosotros adoremos a una imagen, a una estatua, sino que es todo aquello que nosotros ponemos antes que a Dios. Amén. Y Dios siempre debe ser el principal. Dios siempre debe estar siempre presente. Debe ser el pensamiento principal en nuestra vida. Así debe de ser, para que nuestra vida pueda crecer, para que nuestra vida pueda ser estable, para que nuestra vida espiritual pueda estar encendida día con día. Amén. Entonces, Joás hizo lo recto, pero había detalles en aquel pueblo, en aquella Jerusalén. Había lugares altos. Tú y yo sabemos cuáles son nuestros lugares altos. Tú y yo sabemos cuáles son nuestros pequeños detalles que puedan estar haciendo que el templo tenga portillos, que el templo tenga grietas, que el templo de nuestro corazón, nuestra vida, tenga esa puerta abierta para que Satanás entre y, como decía Rocío, comience a debilitarnos, comience a querer robar, a querer hurtar, a querer menguar lo de Dios en nuestro corazón. Amén. Y para nutrir un poco de esta historia, amén, Joás significa el fuego de Yahvé, o Jehová ha sostenido a quien ha concedido. Amén. Entonces, Joás delegó a sacerdotes, pero dice su palabra que pasaron años y los sacerdotes no hicieron nada al respecto. Amén.
no hicieron nada con un mandato del rey, no hicieron nada al respecto. Amén. Dice que entonces después, parafraseando la historia, Joás se levantó y les preguntó: ¿por qué no han hecho nada de lo que les mandé? Que de esos recursos que tomaban del pueblo, que tomaban de Jerusalén, repararan el templo de Dios, repararan la casa de Dios. ¿Por qué no han hecho nada? Amén. Después volvió a dar otra instrucción y decirles: bueno, ahora todo ese dinero, todo ese oro, todo aquel recurso, amén, van a hacerlo para que paguen a los carpinteros, para que paguen a los expertos en la materia, amén, para que paguen a esas personas para que restauren los portillos, amén. Y los sacerdotes estuvieron de acuerdo, amén, pero algo que me llamaba la atención es que ellos no hicieron nada, que pasaron muchos años y se acostumbraron a vivir así, se acostumbraron, porque así puede ser nuestra vida, o así nos podemos encontrar en este momento, que nos estamos acostumbrando a vivir con grietas, nos acostumbramos a vivir expuestos al enemigo, nos acostumbramos a vivir con esos portillos, nos acostumbramos a vivir con puertas abiertas para que entren pensamientos, para que entren actitudes, para que de pronto venga el desánimo, amén. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir de esa forma, con portillos abiertos, con grietas en nuestra vida, amén, es por eso que vienen cambios de humor de repente a nuestra vida, es por eso que vienen de repente esos bajones, que no queremos de pronto congregarnos, que no queremos de pronto estar recibiendo la palabra, amén. Es por eso que viene tanto y Satanás tiene tanta entrada a nuestra vida, a nuestro corazón, amén. Y claro que una congregación puede tener portillos, claro que una congregación puede tener portillos, puede tener esas grietas como congregación, sí lo puede haber, amén. Cuando no hay una unidad, cuando no hay un mismo pensar, cuando no hay un mismo sentir, se crean esas grietas, amén. Pero Dios ciertamente ha delegado apóstoles, ha delegado profetas, ha delegado pastores, maestros, evangelistas, para que así sea edificada la congregación. Ciertamente en tu congregación, en mi congregación, un padre ministerial ha delegado líderes, ha delegado ministerios, amén, que todos esos o todos nosotros en conjunto debemos de ser aquellos, como lo describen Joás en 2 Reyes capítulo 12, ser aquellos que restauran, amén, ser aquellos que reparan, amén, porque todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos habilidades diferentes, amén. En este tiempo había carpinteros, había quien era experto para trabajar la piedra y diferentes cosas, ¿no? Entonces hoy en lo espiritual también es así, amén. Hay quienes que se les da una área o son muy fuertes en una área y tienen una capacidad tremenda para la palabra, tienen una capacidad tremenda para el consejo, tienen una capacidad tremenda para evangelizar, tienen una capacidad, amén, que Dios les ha dado para que todos esos portillos, para que todas esas puertas dentro de una casa, dentro de una congregación o en nuestra vida puedan ser restauradas, amén o no amén. Entonces, no nos acostumbremos a vivir de esa forma, no nos acostumbremos a vivir de eso. Y una vez que empezaron a restaurar el templo de Dios en Jerusalén, dice la palabra en el verso 18, amén, dice la palabra en el verso 18 del capítulo 12, dice que por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habitaba, dedicando Josafat y Joram y Ocosías, sus padres reyes de Judá, y las que él se había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Amén. Ese Hazael, el rey de Siria, se había levantado en guerra, venía de vencer a un pueblo, venía de vencer a una ciudad y quería levantarse en contra del pueblo de Jerusalén. Pero dice que Joás se levantó y tomó las ofrendas que habían recibido sus antepasados y aún las ofrendas que él había recibido y que él había entregado, y los tesoros y parte de los tesoros del templo, de la casa de Dios, y fue y se los entregó, y aquel rey cesó, aquel rey se volvió, aquel rey dejó de atacar, no pudo atacar, amén. Y lo que Dios ponía en mi corazón es que esas riquezas
que Joás le entregó esos tesoros, ese oro que Joás le entregó. Esa es la palabra de Dios, amén. Esa es la palabra de Dios que viene corriendo, esa es la palabra de Dios que nos alcanza, esa es la palabra de Dios que nosotros debemos soltar. Amén. Hay mucho pueblo que está en proceso de restauración, hay muchos templos, hay muchas casas, hay muchas personas que están siendo restauradas, y nosotros como líderes, nosotros como pastores, nosotros como cabezas de un hogar, como padres de familia, como madres de familia, lo que debemos de hacer es lanzar esa palabra, enviar esa palabra, amén, para que el enemigo no tenga entrada a nuestra casa, para que el enemigo no venga a querer levantarse en armas, a querer debilitar la casa, a querer debilitar el templo, a querer comenzar a lanzar sus saetas, no, sino que esa palabra, esos tesoros, ese oro que Dios nos ha dado, esa palabra profética que Dios nos ha dado, amén, poder lanzarla, poder enviarla a aquellos enemigos, a nuestros enemigos, a Satanás que se levanta día con día para buscar hacernos caer, para buscar hacernos menguar a lo espiritual, a nuestra vida espiritual, amén. Porque muchas de las veces nosotros nos quedamos callados y están pasando las cosas y vemos que tal vez nuestros hijos, amén, están sufriendo, tal vez nuestros hijos están débiles, están apagados en lo espiritual y no estamos haciendo nada al respecto, amén. Y yo creo que lo que podamos hacer no es forzarlos a que se congreguen, no es forzar a tus discípulos, no es forzar a tus hijos, no es obligar a tu esposa, obligar a tu esposo a que se congregue, a que se acerque a Dios, no. Es todo lo contrario, es enviar esa palabra, es dar esa palabra, es declararles esa palabra, es profetizarles la palabra de Dios para que en su debido tiempo, en su debido momento, ellos puedan volver en sí, ellos puedan acercarse a Dios y puedan dejarse ser restaurados, puedan dejar de restaurar su templo. Amén. Entonces, no va a haber otra forma en que podamos nosotros parar los ataques del enemigo. Amén. Sino solo con la palabra de Dios, amén. Y como lo decía Rocío, para estar bien nutridos en la palabra de Dios, para tener la certeza de que la palabra de Dios que está en nuestras vidas es eficaz, que ha causado el efecto deseado, es porque nos hemos dejado restaurar primeramente nosotros, amén. Entonces, para que cuando nuestra oración sea lanzada, para que cuando la palabra que soltemos pueda causar ese efecto deseado, amén, nosotros tenemos que estar restaurados, amén. Y nuestra relación con Dios debe ser íntima, debe ser constante, debe estar ferviente en Él, amén. Y ya para terminar, amén, en el verso 15 de este mismo capítulo hay algo que me llamaba mucho la atención, hay algo muy hermoso, amén, y una cualidad que tiene un reparador de portillos. Amén, dice en el versículo 15, y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Amén, es decir, que confiaban en ellos, es decir, que sabían cuáles eran sus obras, es decir, que ellos eran fieles, los que se encargaban de pagarles a los que trabajaban, a los que se encargaban de reparar, amén. Eran fieles. Y una característica importante de un reparador de portillos, de un reedificador en Dios, amén, es que es alguien fiel, amén, es alguien fiel. Y lo vemos en la vida de Nehemías, era alguien fiel a Dios y era alguien fiel a su rey, amén, porque nunca intentó hacer nada sin consultar a su Dios, ni sin consultar a su rey. Fue un siervo fiel y fue un siervo que tuvo la confianza tanto de Dios y tuvo la confianza de su rey en lo natural, y por eso pudo levantar aquel pueblo, y por eso pudo levantar y hacer grandes cosas como un líder, como un pastor, amén, porque tuvo esa cualidad, tuvo esa capacidad de ser fiel, amén, de no entregar lo que Dios le había dado, sino que fue fiel. Entonces nosotros debemos de ir en busca o ser esos fieles ahí en tu casa, en tu congregación, con tu pastor.
tú y yo debemos ser aquellas personas fieles, aquellas personas en las cuales nuestros pastores pueden confiar, nuestros líderes puedan confiar, el poder decir, ¿sabes qué? Te delego esto, ¿sabes qué? Ahora tú vas a estar encargado de esto, ¿sabes qué? Aquí están las peticiones de oración, te las entrego para que ahora tú seas quien dirija y nos dirija y comiences a orar por estas familias, comiences a orar por estas casas, comiences a orar por estos jóvenes, amén. Entonces una cualidad importante de un reparador de portillos es aquella persona fiel, amén. Son los fieles al Señor, son los fieles a sus autoridades naturales, a sus autoridades espirituales. Fiel. Yo creo que eso es algo que Dios nos ha demostrado y que cuando envió a su Hijo a esta tierra fue algo que nuestro Señor Jesucristo demostró en totalidad, la fidelidad, amén. Que a pesar de que era flagelado, que a pesar de que le pusieron una corona de espinas, que a pesar de que fue escupido, de que se burlaron, se escarnecieron, nunca se quejó de Dios, nunca renegó de Dios, nunca, sino que siempre permaneció fiel, siempre estuvo fiel, y pudo restaurar y pudo levantarnos y pudo darnos vida. Y ahora estamos aquí día con día dando la lucha, gracias a Él, gracias a su fidelidad, gracias a su entrega, gracias a su pasión. Yo creo que Él es el verdadero o el reparador de portillos por excelencia, el edificador por excelencia. Y de Él debemos dejar impartirnos de su palabra, llenarnos de su palabra y dejarnos restaurar. Amén. Entonces, esa es una cualidad muy importante que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Y ahí en nuestra casa, cuando vayamos a dormir, podemos preguntarnos, Señor, ¿verdaderamente te he sido fiel? ¿Verdaderamente he creído a tu palabra? ¿Verdaderamente he apoyado? ¿Verdaderamente, como lo decíamos, he sido parte de la solución? ¿O solamente he causado problemas? ¿O solamente he causado que los portillos de mi casa o los portillos de mi corazón se abran cada vez más con mis actitudes, con mis lugares altos, con mis pecados que no quiero soltar? Amén. Entonces estamos en este tiempo de contingencia, de cuarentena, donde podemos estar reconciliándonos día con día con Dios y dejar que su presencia, su Espíritu Santo y su palabra nos estén restaurando. Amén. No sé si Rocío quiera aportar algo más a esta transmisión. Amén, pues que podamos ser aquellos, como lo decía Brian, aquellos apoyos, amén, aquellos apoyos para una congregación, aquellos en los cuales haya esa confianza por parte de nuestras autoridades, amén, como lo decía Brian, de delegarnos, amén, de que ellos puedan ver en nosotros que hay esa capacidad de poder ir y darle una palabra de bendición a alguien, darle una palabra de restauración a aquella persona que lo necesita, amén. Entonces tenemos que ser aquellos apoyos, tenemos que ser fieles, tenemos que tener aquella identidad definida de parte de nuestro Dios, amén, y tenemos que seguir dejándonos restaurar por parte de Él, amén, porque todavía hay muchas cosas que el Señor pueda estar queriendo restaurar en nosotros, amén. Entonces, pues hay que dejar que el Señor venga y haga su obra en nosotros, hay que confiar en nuestro Señor, amén. Si Él ha dicho que nos va a levantar, si Él ha dicho que siempre va a estar con nosotros, creamos en esa palabra, amén. Creamos en que Él es el que nos va a restaurar, en que Él es el que nos va a dar esa sanidad, en que Él nos va a sacar adelante en medio de todas las situaciones adversas que podamos estar atravesando. Amén. Y pues le mandamos saludos al pastor Manuel Almeida, amén, al pastor Jesús Almeida, le mandamos saludos, le bendecimos, amén, le bendecimos, gracias por estar aquí escuchando esta palabra, y a nuestro hermano Alonso, amén, le bendecimos, y pues gracias por habernos acompañado, les bendecimos, le damos gloria a Dios por sus vidas, amén. Que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea de enseñanza para sus vidas y que pues sigamos dejándonos enseñar por Él. Amén. Que podamos estar sintonizando la palabra que Dios da a nuestros pastores, la palabra que Dios da a sus siervos. Amén. Que podamos estar ahí conectando esa red
que el Señor ha empezado a extender a lo largo de las naciones en estos tiempos de contingencia, amén. En estos tiempos donde lo que más necesitamos es de Él, donde lo que más necesitamos es de su palabra, es de estar conectados de Él, amén. Entonces pues hay que seguir sintonizando todas aquellas predicaciones de amados de nuestro corazón que van a ser de edificación para nuestras vidas, amén. Dios los bendiga. Amén, Dios los bendiga, nos vemos.